Hola estudiantes, hoy Ciencias Sociales va a ser un poco diferente. Yo les voy a estar contando un poquito sobre la lección 9. Esta lección es sobre la vida en Williamsburg colonial, el cual es una ciudad en Virginia, la colonia de Virginia, una de las primeras colonias entre 1600 y 1700. Entonces vamos a empezar lección 9. En esta ocasión no van a tener que hacer la lectura, pero si tú quieres, puedes ir a TCI y leerlo si te interesa. ¿Ok? Pero es opcional. Empecemos. Ok. So, como dije, Williamsburg Colonial se encuentra en la capital, es la capital de Virginia. Y esta fue en 1699. Entonces aquí, si ustedes pueden ver en el mapa, miramos al estado de Virginia. Y en Virginia, en Williamsburg, habían 4 edificios principales durante la era colonial. Estaba el Capitolio, que era un edificio del gobierno. Estaba la universidad y el palacio del gobernador y la iglesia. Estos eran los 4 edificios muy importantes históricos. Muy bien. En la sección 2 hablamos de la educación y había una universidad, la Universidad William y Mary, el cual estaba en honor al rey y reina William y Mary de Inglaterra. Cuando la colonia de Virginia fue fundada, los que encabezaban esta colonia era la realeza de Inglaterra. Estamos hablando de antes de la independencia, ¿verdad?, de Estados Unidos. Ahora, en la Universidad de William y Mary, al principio también tenían primaria. Tenían primaria niños de entre 12 y 16 años. Y ellos allá aprendían a leer, a hacer aritmética básica, matemáticas básicas. Pero los niños que ya estaban más grandecitos podían también estudiar para ser sacerdotes. Entonces, acuérdense que en este tiempo la educación y la religión, ¿verdad?, se podía combinar. Entonces, en esta universidad podían estudiar para ser sacerdotes. Esta universidad fue muy importante porque allí estudió George Washington, el cual fue, ¿verdad?, el primer presidente de los Estados Unidos, y Thomas Jefferson, el que escribió uno de los autores de la Declaración de la Independencia, y pues otros presidentes como James Monroe y John Tyler. Esta universidad es muy vieja y es un punto histórico, ¿verdad?, de las primeras colonias. Aquí en esta escuela también las niñas podían ir a la escuela. Era muy común tener la escuela de damas. Y en la escuela de damas aprendían el alfabeto. Sí aprendían a leer, pero se enfocaban más en aprender a cocinar, a bordar y a coser. ¿Se pueden ustedes imaginar que las niñas, ¿verdad?, tenían que aprender cosas del hogar? No tenían esa oportunidad que ahora tenemos, que las mujeres podemos estudiar para ser ingenieros, para ser arquitectos, para hacer profesiones, ¿verdad?, diferentes. En el tiempo de las colonias, las mujeres iban a la escuela, pero a aprender oficio de casa. Habían 2 escuelas adicionales. Ya no estoy hablando sobre la universidad, pero en general habían otras 2 tipos de escuelas. Había una escuela para los nativoamericanos y había diferentes escuelas para los esclavos. Acuérdense, en este tiempo los blancos y los esclavos y los nativoamericanos no iban a la misma escuela, eran separados. Y había mucho más reglas estrictas y específicas. Por ejemplo, una de las reglas que George Washington se tenía que aprender era que no muestre nada a su amigo que lo pueda asustar. ¿Puedes tú imaginarte? No podías enseñarle nada a uno de tus amigos
que pudiera asustarlo. Todo se tenía que hacer con respeto. Y había otra regla, por ejemplo, en presencia de otros, no cante para sí tarareando ni tamborilee con los dedos o los pies. Así que a los niños que les gusta, ¿verdad?, jugar con sus manos y hacerle tururú, a veces o en clase, ¿verdad?, que escuchábamos a unos niños tarareando, eso no era permitido en los tiempos de las colonias. Muy bien, seguimos. Sección 3, miramos los oficios que habían en la colonia de Virginia, en Williamsburg. Uno de los oficios más comunes era el zapatero. Era un oficio muy común, ¿verdad? Los zapateros. Habían 3 diferentes niveles de artesano. Y cuando estamos hablando de artesano, estamos hablando de que eran personas que hacían cosas para el hogar. Por ejemplo, diferentes oficios como los herreros. Los herreros son los que hacen las cosas de metal. Habían los toneleros. Los toneleros hacían como barriles y otros recipientes para hacer los granos de la comida. Habían los armeros. Los armeros, estamos hablando de los que hacían los rifles. Carpinteros, los que hacían muebles para la casa. Y todos estos trabajos que eran para el hogar, ¿verdad? Como ropa, zapatos, etc. Habían 3 diferentes niveles de artesano. El primero era el maestro. El maestro era el experto. Ya era un maestro, o sea, sabía muy bien su profesión. Tenía muchísimos años ya fabricando la artesanía. Bien, la artesanía podía haber sido zapatos, hierros, ¿verdad?, carpintería. El segundo nivel era el jornalero, que el jornalero es el que le ayuda al maestro, ¿verdad? Ya tiene experiencia, pero es como el ayudante. Y el tercer nivel era el aprendiz. El aprendiz duraba de 4 a 7 años para poderse convertir en un jornalero. El aprendiz es el que está aprendiendo, ¿verdad? Se pueden imaginar cuántos años duraban para poder aprender bien cómo hacer una profesión. Miramos también en la ciudad de Williamsburg la vida social. ¿Cómo era la vida social en esta colonia? Bueno, había algo que se llamaban las tabernas. Las tabernas eran lugares, te puedes quizás poner a pensar que era como un tipo de restaurante, pero era un poco más diferente porque aunque sí servían comidas y bebidas, también tenían cuartos para los viajeros, ¿verdad? Que quizás venían pasando por la ciudad y ahí mismo tenían cuartos para que ellos pudieran hospedarse. Pero también entonaban canciones y luego tenían salones para jugar cartas, dados, juegos de mesa. Y otra cosa muy curiosa es que en las tabernas habían diferentes tipos. Habían tabernas para las diferentes clases sociales. O sea, si tú eras un abogado, un político muy importante, tenías una posición de suma importancia, tú ibas a una taberna diferente que a la taberna donde iban los zapateros, los herreros, las personas que hacían el trabajo más duro. Entonces, habían tabernas diferentes para las diferentes clases sociales. Había una taberna en particular que es muy importante o muy histórica en Virginia, Williamsburg. Se llama la taberna de Raleigh y esta abrió en 1717 y es conocida porque allí iba Washington y Thomas Jefferson, uno de nuestros políticos importantes en la historia, y discutían política en esta taberna. Era conocida porque ellos ahí se reunían para hablar sobre la política. Vamos a seguir con la sección 5 que nos habla del gobierno. El gobierno de Williamsburg es distinto, diferente a lo que nosotros ahora conocemos.
había un gobernador, el gobernador real, y este gobernador vivía en el palacio del gobernador. Y en el Capitolio, en este lugar, estaba el gobernador, se reunían los legisladores para hacer leyes, ¿verdad? Virginia era una colonia real, como ya lo mencioné antes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el rey de Inglaterra asignaba o era el que ponía al gobernador. Y los legisladores eran miembros de la Asamblea General. O sea que 2 hombres de cada condado de Virginia era parte de la Asamblea General. Se llamaba la Cámara de los Burgueses. Y el gobernador real también se reunía y su consejo. Entonces ellos estaban en este edificio. Ahí tienen una foto, era de 3 pisos, tenía jardines bonitos, hasta tenía como un barco donde el gobernador podía ir a pasear a mirar el jardín, ¿verdad? En barco. La razón por la cual esto era muy importante es porque el rey, como era del rey, él quería que tuviera una muy prestigiosa imagen, el palacio del gobernador. Vamos a seguir con la sección 6. Y en la sección 6 habla sobre la esclavitud en Williamsburg. La mitad de los habitantes de Williamsburg eran esclavos. Puedes imaginar la mitad. Habían diferentes tipos de esclavos, o sea que habían esclavos de ciudad y los esclavos que vivían en plantaciones y en granjas. Los esclavos de ciudad, muchos de ellos tenían la oportunidad de aprender un oficio, como hablamos de los zapateros, herreros, carpinteros. Entonces en la ciudad tenían una oportunidad de aprender, ¿verdad?, a hacer un oficio. Y a veces les pagaban, pero y podían ganar un poco y con el tiempo comprar su libertad. Pero los esclavos de las plantaciones y granjas, pues ellos, pues igual, ¿verdad? También trabajaban mucho, pero tenían una vida mucho más dura. Todos los esclavos trabajaban 7 días a la semana y vivían en barracas. Y es como una cabaña, ¿verdad? Rústica. Ellos vivían y se llaman barracas, y vivían en las barracas. Los esclavos sufrían mucho, ¿verdad? Tenían que soportar muchas cosas y por eso así trataban de hacer sus familias fuertes para que pudieran cuidar uno del otro. Vamos a ver qué más podemos agregar sobre eso. Ellos casi no había, como dijimos antes, aunque habían escuelas para esclavos, era muy casi ellos no estudiaban, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, en el capítulo anterior, en la lección anterior, pues aprendieron sobre los esclavos, ¿verdad? Y lo miramos aquí una vez más, cómo sufrieron mucho, vivían en unas condiciones muy malas. Hablando ahora de la religión, en la sección 7, había una iglesia muy grande en Williamsburg, iglesia parroquial de Bruton. Los colonos de Virginia tenían que ir a la iglesia anglicana porque el rey de Inglaterra encabezaba el gobierno y la religión y el gobierno no eran separados. Entonces, habían colonias, o muchas personas vinieron a las colonias para buscando libertad, la libertad de religión. Pero no todas las colonias tenían esa libertad. Virginia, la colonia, y ahí en Williamsburg, al principio todos tenían que ir a la iglesia parroquial o tenían que hacer esa religión. Porque el gobernador, el que hacía las leyes, era
un gobernante dictado por el rey de Inglaterra. Entonces, aquí miramos, le da una foto de la iglesia parroquial de Bruton, y cuando las personas iban a la iglesia, se sentaban conforme a su posición. Las personas que eran familiares de el gobernador se sentaban más enfrente, y las personas, y así se iban, ¿verdad? Las personas más importantes, más cerca del púlpito. Los esclavos o los afroamericanos, ¿verdad? Ellos tenían que iban, pero se quedaban en las ventanas, ¿verdad? No sé, o mero atrás. Ellos no podían estar enfrente. Cuando ya terminaba, por ejemplo, el servicio o la iglesia, las personas importantes eran las primeras que salían. Entonces, y ya después seguían los demás. Ese era el tipo de vida, ¿verdad? Que miramos cómo vivían las personas entre los años 1700, en esa temporada, ¿verdad? En Williamsburg. Miramos todavía muchas cosas como en Inglaterra. Y la esclavitud era muy fuerte en Virginia. Y la iglesia parroquial era la que dirigía. Con el tiempo empezaron a dejar que iglesias protestantes, ¿verdad?, se pudieran reunir. Ya después de un tiempo lo empezaron a permitir. Bueno, vayan al siguiente slide. Aquí termina esta presentación.